Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes, noches. Nos encontramos una vez más aquí en su programa Tiempo de Mujeres en la revista Peninsular, este espacio donde se nos ha abierto un lugar para que presentemos a mujeres destacadas de nuestro medio que han pues logrado sobresalir en diferentes ámbitos, en la política, la academia, la cultura, el arte. Y en esta ocasión tenemos, como pueden ver, a otra invitada especial. Tenemos siempre invitadas de lujo. En este caso se encuentra con nosotras la diputada Vida Gómez, que pues ahora ha hecho una labor legislativa bastante destacada y que a mí me consta porque hemos trabajado junto con la ciudadanía, las organizaciones civiles y feministas, pero sí nos gustaría que nos comentara este tránsito por la legislatura local. Vida Gómez, un súper placer que estés aquí con nosotras. Estabas en nuestra lista desde hace mucho tiempo, no habían coincidido las agendas. Me da mucho gusto que estés aquí porque fíjese que Vida, en algún momento le hice una entrevista para un trabajo académico y me sorprendió mucho su trayectoria porque desde muy jovencita ella descubrió que la política era lo suyo. Cuéntanos un poco, Vida, bienvenida. Cuéntanos Muchas un gracias poco de por, este inicio. muchas gracias por la invitación, por el espacio de poder estar aquí. Me siento como en casa platicando contigo Qué y gusto. por supuesto a la revista también por el espacio. La verdad es que sí, mi interés fue algo muy particular porque dentro de mi familia nadie estaba en el contexto político, ni cercana ni medianamente en el contexto político. Y un día dije, quiero hacer algo por mi estado, y esa quiero hacer algo con mi estado pasó por un momento de pensar, lo hago desde alguna asociación civil, lo hago desde la política. Estabas en prepa, universidad. Estaba en prepa todavía, Ujú. estaba en prepa y empecé a ver algunas asociaciones civiles y después veo cómo funcionaba el sistema político en un momento donde no había tantas redes sociales, no Claro. había tanta información como hoy tan accesible a un clic. Entonces me pongo a leer los distintos estatutos que tenían los partidos políticos. Incluso venía un proceso electoral, esto ya a inicios de la universidad, y me toca ir a cada uno de los meetings que había en ese momento de distintos partidos, verlos desde lejos, ahora sí que con las convocatorias que salían públicas, ir y ver cómo eran, qué pasaba, qué proponían, y si lo que se decía tenía coherencia con lo que decían los estatutos. La verdad es que sí fue algo de mucho análisis, y por supuesto en mi casa era un poco el ¿qué vas a ir a hacer ahí? Tú no tienes ningún tipo de contactos, no vemos cómo puedas avanzar. Y más después elegí de profesión estudiar ciencias políticas y relaciones internacionales. Y eso es lo primero que quiero decir, que la política sí puede ser un tema con profesionalismo, con profesión, lo requiere nuestro Estado. Una de las cosas que me sorprendió con una entrevista, una vez hicimos una entrevista así muy larga, hasta nos sacaron del lugar donde estábamos tomando café, ya como a la medianoche, eh, y esto que acabas de platicar fue lo que más me llamó la atención. He entrevistado a muchas mujeres en política, sobre todo para ver esto de sus orígenes y la convicción que las llevó a participar en sus diferentes ámbitos públicos. Y lo que me llamó la atención de ti, y nada más lo he encontrado en un par de ocasiones, es que fuiste a ver los estatutos. Generalmente las mujeres entran en política porque hay tradición familiar o está muy polarizada la situación política en sus municipios o en sus comunidades, en sus colonias, o participaron a través de como jefas de manzana en espacios urbanos. Pero tú fuiste a buscar los estatutos buscando una ideología, procedimientos, reglamentaciones, y fue ahí que pues llegas al PRI. Tuviste una muy buena y larga trayectoria en el PRI. ¿Fue fácil? Por supuesto que no, creo que todos los espacios fueron producto de mucho esfuerzo, también hay que decirlo, de muchas violencias, porque en política no es un tema del que se hable, y menos en algunos partidos políticos. No fue sencillo, imagínate además entre la universidad y estar pues ya ejerciendo dentro de la administración pública, sí fue un enorme reto que
a mucho esfuerzo y también a mucho ir contrastando lo que se dice que puede ser la política, lo que dicen algunos políticos y lo que es. Y también ahí entendí, y fue uno de los pasos más importantes para evolucionar, entendí que la política no es lo que nos dicen, la política es lo que queremos que sea, pero para que sea hay que participar. Entonces, pero sí hubieron algunos obstáculos por ahí. ¿No se creía en una jovencita? No, yo creo que el ser mujer no te bloqueó tanto, sino ser jovencita. En el contexto local no, la verdad es que ahí yo agradezco que siempre la edad fue una cuestión de impulso en muchos momentos, de apertura. En el ámbito nacional sí, la edad y el género incluso sí llegó a ser un tema, pues siempre en porque está aquí, seguramente está recomendada, seguramente porque está con alguien y nunca por la capacidad. Siempre el primer comentario iba analizando el por qué, partiendo de la edad y del género. De la edad. Para terminar este segmento, Vida, dinos, recuerdo que en algún momento me dijiste que estuviste un buen periodo en la Ciudad de México, en la política nacional. ¿Qué fue lo que hiciste allá? Estuve 4 años en la Ciudad de México, trabajé en el ISSSTE, en las áreas centrales, específicamente en lo que tiene que ver con la atención al derechohabiente, es decir, en el gobierno federal. He tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito municipal, aquí en la Ciudad de Mérida, en el estatal, desde el gobierno del estado y también en el federal. Y por otro lado estuve también un tiempo en la dirigencia nacional como responsable en alguna etapa, incluso encabezando los esfuerzos del área de juventudes. De juventudes. Y ahí fue uno de los retos más grandes y creo que también una de las decepciones más fuertes, pues el ver que la democracia interna no existía. Bueno, algunos obstáculos que se observan dentro del ámbito político, sobre todo en los partidos. De hecho, te comentaba como parte de la investigación que encontramos diferentes violencias para mujeres o para jóvenes o para personas adultas mayores. También hemos encontrado violencia contra la gente mayor y esto pues genera a veces decepción y molestia cuando se está participando dentro de los partidos. Pero vamos a continuar con esta entrevista. Si nos dan un momento, si nos esperan, vamos a regresar en un momento aquí en su programa Tiempo de Mujeres. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Tiempo de Mujeres, aquí muy contentas junto con pues quien nos apoya en los controles, don José Moguel. Gracias, don José. Y tenemos la participación de esta destacada mujer que es muy joven. La verdad, entre las entrevistas que he realizado, muchas entrevistas para mi trabajo de investigación, sobre todo de mujeres en política, mujeres destacadas. Y de verdad la trayectoria de Vida Gómez, y no porque esté aquí, ella es Vida Gómez Herrera. Ella de verdad me sorprendió porque desde muy jovencita, como nos comentaba hace un momento, tuvo la claridad de decidir a dónde iba a participar y en política. Hasta su mamá le dijo, niña, ¿tú qué vas a hacer allá? Y ella insistió. Vida, tuviste una vida política exitosa con algunos obstáculos, como comentabas, dentro del primer partido donde estuviste participando, que fue el PRI, pero de repente vemos que llegas a las primeras posiciones de un partido que ya está consolidado en nuestra democracia nacional, que es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano llegó suavemente a Yucatán, primero con muy pocas expectativas, tuvo una primera dirigencia, pero de repente irrumpe un nuevo equipo a cargo de Vida Gómez. Pues más que preguntarte cómo sales del PRI, Vida, es cómo llegas a Movimiento Ciudadano. ¿Qué ofrecía más Movimiento Ciudadano como para irte para allá? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has navegado en este movimiento? Y pues sobre todo lo más importante de cara al siguiente proceso electoral, pues poco a poco nos irás platicando cuáles son los planes. Producto de varias circunstancias que se dieron después del 2018, hice una pausa total en el tema político por una situación personal, tuya, familiar. Mi papá se enferma y bueno, cambia todo el contexto dentro de la familia y bueno, literalmente una pausa que ha sido de lo más importante en mi vida.
En esta nueva etapa, sin duda, esta pausa y este momento han sido fundamentales incluso en los temas legislativos. Es algo que yo agradezco enormemente a la vida, que las cosas siempre se acomodan como deben acomodarse. Y después de esta pausa nuevamente fue un análisis, nuevamente fue ver cómo se venían dando las cosas y sobre todo ver los cambios que ya iban dándose en la política en el contexto nacional. Escuché con atención lo que propone Movimiento Ciudadano. Vi qué es lo que cada uno de quienes se encontraban en el Senado, en las cámaras, también hacían en torno a lo que venía dentro de los estatutos de Movimiento Ciudadano. Escuchaba la forma de organización interna que también tiene Movimiento Ciudadano y fue inmediato. Me convencí de la congruencia, me convencí de que en materia sobre todo de igualdad, en materia de igualdad sustantiva, sí, Movimiento Ciudadano estaba siguiendo una línea muy congruente y di el paso, en realidad de un equipo bastante amplio que somos, fui de las primeras que dijo, ahí quiero estar, me identifico, porque Movimiento Ciudadano parte desde las libertades y de lo que planteaba en un inicio que es, la política es como queramos que sea, vamos a construirla, no tiene que ser lo que hemos venido viendo. Y es como doy ese primer paso, en un primer momento venía ya inmediato el proceso electoral del 2021 y llegar a organizar en días todo el proceso. Sí recuerdo que diste el triple salto mortal a unos días de ese proceso electoral. Yo dije, bueno, ¿qué hace esta niña aquí? ¿Cómo la va a librar? Además era un equipo pequeño, pero finalmente llegas además en una posición de liderazgo. Y un liderazgo que, a pesar de que es muy joven, déjenme decirle que es una mujer sumamente profesional, sumamente disciplinada, muy clara de pensamiento, una gran negociadora. Y ahorita les voy a platicar por qué, pero ¿cómo llegas a esta posición y qué fue lo primero que tuviste que hacer? Bueno, entender que Movimiento Ciudadano no tiene un presidente o presidenta, tiene una comisión y dentro de la comisión mi función es coordinar los esfuerzos. Y esta es una de las cosas que primero hacen diferentes a Movimiento Ciudadano porque los órganos de decisión son colegiados. Yeah. Y el llegar a este espacio, la verdad es que significó un compromiso directo en primera instancia con el reto que venía, que es lograr hacer que aparezca Movimiento Ciudadano como un partido político en Yucatán, que consiguiéramos tener registro en el Estado, que esto no existía como tal. Y la verdad es un esfuerzo que se hizo en equipo. Yo hasta hoy digo, tenemos cuadros que son impresionantes, liderazgos y perfiles con causa, que aman a su estado y que están en un esfuerzo constante de dar, no por recibir, porque en las opciones... Esa es la diferencia. En las opciones que hay hoy, realmente puedes ir de un lado a otro y vemos movimientos en torno a cargos, posiciones y cambios. En Movimiento Ciudadano estamos desde la construcción y construir desde la oposición siempre es un reto más fuerte y con más causa. Sí, y además lo que vi que hicieron adecuadamente Vida y su equipo es que desde el principio las vimos en el interior del estado trabajando muy fuerte. Y a diferencia de tiempos pasados, lograron construir una base bastante sólida, entraron muy bien con las mujeres, sobre todo, Vida, que ha sido una de tus causas, las mujeres en las comunidades. Este transitar por el interior del estado ha logrado frutos para la estructura de Movimiento Ciudadano. Como te he seguido, las he seguido en redes, me doy cuenta que ya están en diferentes municipios. ¿Cuál ha sido la cosecha, digamos, de la estructura de cara al siguiente proceso electoral? De entrada, una amplia participación de mujeres y de juventudes. Así también. Movimiento Ciudadano ¿Han logrado jalarlas? Sí, y en sus órganos colegiados de toma de decisión están integrados mayoritariamente por personas que tienen menos de 30 años. ¿Cómo crees? Liderazgos en los municipios que por primera vez están participando en política. Es decir, nos hemos salido de estos grupos históricamente que han tomado muchos municipios y hemos ido a buscar a la ciudadanía que dice, tengo esta idea, yo quiero hacerlo de esta forma, me parece que la solución puede ser esta.
y hemos abierto esos espacios de diálogo y ha sido importantísimo. Hay muchísimos municipios donde estamos marcando una nueva generación de personas dentro de política, más allá de edad y de género, es decir, se arman cuerpos colegiados interesantes porque en una comisión en un municipio tienes a alguien que tiene 20 y alguien que tiene 60, mujeres, hombres, de todo. Maravilla. Y esto es muy importante en la representatividad. No, muy interesante, sobre todo, pues hablábamos del próximo proceso electoral y que requerimos de diversidad, o sea, romper con este bipartidismo que hemos tenido siempre en Yucatán. Siempre han sido dos partidos, donde además hay una gran tradición en los municipios y donde cada quien se adscribe familiarmente, y lo que planteas es la construcción de nuevos modelos, ¿no?, de participación política. Pero pasando a otra de tus facetas, no solamente como coordinadora o líder de este movimiento ciudadano a nivel estatal, Vida, nos hemos visto el último año pues colaborando entre ciudadanía y legisladoras, sobre todo legisladoras. Ahorita nos platicarás tú cuántas legisladoras son y cuál ha sido la agenda prioritaria, pero Vida como como diputada, ha encabezado y ha estado trabajando colectivamente, no solamente con las personas de su propio partido, sino con los demás partidos, y han logrado hacer una muy coherente movimiento horizontal de mujeres a favor de legislaciones para mujeres. Cuéntanos cuál ha sido este trabajo tuyo. Bueno, llegamos y pensamos que no era inventar la agenda de género. Hay muchísimas mujeres que llevan años con estudios, con información para tomar decisiones, listas para hacerlo, y lo primero que hicimos es tender un puente. A través de un ejercicio de Parlamento abierto, tiramos una convocatoria en la que invitamos a toda persona que quisiera ayudar a armar la agenda legislativa de la Comisión de Igualdad, y también hice un trabajo importante con todas las fuerzas políticas y particularmente con todas las mujeres diputadas, a quienes reconozco su solidaridad en todo momento, su presencia en cada uno de los ejercicios de diálogo que hemos hecho y la disposición siempre a sacar una agenda de género más allá de agendas de partido. Y creo que hemos logrado transformaciones legislativas que hoy, incluso a nivel nacional, están siendo tendencia, y es un esfuerzo colectivo entre la ciudadanía, las diputadas y el resultado que se está dando. Sí, esto realmente a mí me consta. Fíjense que es otro evento histórico. Primero, son más mujeres que hombres, son más diputadas. Es la primera vez en la historia, después de 63 legislaturas, esta es la primera en la que somos más mujeres, 14 mujeres. 14 mujeres, entonces imagínense esta capacidad histórica para poder crear una agenda, y esta negociación, más que negociación, lo que yo he visto, porque les hemos seguido la pista, porque hemos participado con ellas, con todas las legisladoras, de hecho hasta tenemos una convivencia más personal, porque lo que nos unió a legisladoras y sociedad civil fue pues la causa, o sea, el género antes de los intereses partidistas. Y déjenme decirles que todas las legisladoras realmente han compartido pues pensar en el bien común. ¿Puedes mencionarnos más o menos, bueno, dentro de la agenda legislativa de género, cuáles son las propuestas que hicieron y cuáles se han aprobado y cuáles han sido pues las más exitosas, como comentadas ahorita? La verdad es que sí son muchas y quisiera tocar dos, pero hay una que me parece muy importante y ahora te voy a comentar por qué hoy plantearla. La 3 de 3, que bueno, fue el primer estado de Yucatán donde se logra la 3 de 3, que básicamente es evitar que lleguen personas agresoras al poder, y esto siempre lo hemos dicho, es increíble que esto siguiera pasando y que no estuviera normado. Hicimos, bajo un esfuerzo de casi un año de análisis legislativo, todo un trabajo con las organizaciones. La verdad es que las organizaciones salieron a las calles, recolectaron firmas, entraron a escuelas, hicieron un trabajo también importante de sensibilización, de presión, incluso hay que decirlo por la fuerza que implica esta modificación legal. Se va a la Suprema Corte avala lo que habíamos hecho en Yucatán, y bueno, hoy ya es referencia y fue referencia para las modificaciones en Cámara de Diputados, la 3 de 3 de Yucatán,
ya es una realidad para el Estado y también es una realidad para el país. Por supuesto, una de las que requirió análisis y la misma ejercicio de presión ciudadana, pero también de sensibilización, y lo sigue siendo hasta hoy, toda la iniciativa de violencia vicaria. ¿Por qué? Porque es una iniciativa en donde se pone a prueba la deconstrucción y la perspectiva de género, las acciones afirmativas. Se logró y nuevamente Yucatán se sumó a los estados del país que lo venían haciendo, pero dejando un precedente muy claro en el Código Penal del Estado, ¿no? Esa es otra en la que yo agradezco el trabajo en conjunto, porque sin ustedes, sin que hubieran puesto el tema en la mesa, pero sobre todo sin que hubieran arropado a las madres de familia, no hubiera sido realidad, ¿no? Este evento fue histórico para nosotras como sociedad civil también, y aquí es donde finalmente las que estamos en las organizaciones civiles feministas, déjenme decirles que la ley vicaria es esta ley que ya se aprobó, donde se evidencia la violencia que los padres de familia ejercen contra las mujeres, pero a través de la violencia contra los hijos, o sea, utilizando a los hijos para dañar a las mujeres. Y esto va desde el control de los recursos o los maltratos hasta llevarse a los hijos, que son los casos más graves, llevárselos del hogar de la madre. Y no ha pasado en Yucatán, afortunadamente, pero en otros países también han llegado a matar a sus propios hijos con tal de dañar a las madres. Esta ley vicaria fue muy bien acogida por las legisladoras, pero surge a raíz de que un grupo de madres de familia, alrededor de como 11, 13, 15 madres de familia, tenían el mismo problema, se habían llevado a sus hijos del hogar familiar por parte de los padres, y los tenían escondidos, y había mujeres que les habían arrancado a sus hijos incluso lactando. Una de ellas tenía 27 días el bebé, una cosa así, se habían llevado al bebé por parte del papá y no lo había vuelto a ver, hasta mujeres que ya habían sus hijos, ya eran mayores de edad, ya estaban totalmente alienados y nunca pudieron recuperarlos. Un grupo de mujeres que se adhiere a un grupo nacional, que son también las representantes de la violencia vicaria a nivel nacional, y con ello se logra hacer una propuesta a través precisamente de las legisladoras. Se aprueba pues el pasado 7 de junio del 22. Del año pasado, ya del vamos 22, a hacer un año. Ya tiene un año, 7 de junio fue. Ya. Donde ya está aprobada esta ley y ha tenido un gran impacto porque había que diferenciar lo que es violencia familiar de este caso particular de violentar a las mujeres a través del secuestro o del maltrato a los hijos. Pero tuvimos otros éxitos legislativos, la ley de violencia institucional, por ejemplo. Violencia institucional, esta empieza en la legislatura pasada. En esta legislatura lo que se ha hecho es también ir visibilizando que en el caso de violencia vicaria, no quisiera dejar de decir algo que me parece importante, dicho por una de las madres de familia, tan solo la aprobación, el que se diera esa visibilidad al tema, incluso hizo que algunas ya lograran ver a sus hijos. Sí, ¿no? cierto. Entonces, hemos partido también de que las leyes tienen que ser útiles, porque el seguir creando marcos normativos que no se aplican es algo que nos duele a la sociedad. Este país es de los países que tiene más normas en todo el mundo, pero muchas de ellas no se aplican. Y hay una que es la que me gustaría hoy comentarte, porque además quiero decirte que así como tienes muy grabado aquel café de largas horas, desde ese día no se me quitó la plática que tuvimos de la cabeza de las violencias que hay en el ámbito político, sobre todo a las mujeres de los municipios del interior del estado. A partir de ese análisis, un grupo de abogadas, Mariana, Marta, Tessy, el equipo legislativo se sentó a ver qué podríamos hacer al respecto. Y es como surge la iniciativa para crear la Defensoría Pública para eliminar y sobre todo para dar seguimiento a los casos en violencia política. Sí. ¿Qué significa esto? Significa que las mujeres que no tienen recursos para pagar abogados o abogadas que tengan un seguimiento a sus casos, o al menos para que sepan que están sufriendo violencia política, existiera dentro del Instituto Electoral una unidad que pueda brindar asesoría legal gratuita a estas mujeres
Además especificamos que tiene que haber dentro de esta unidad abogadas mayablantes que conozcan en materia electoral y que además del servicio de defensoría gratuita también den información de cuál es la violencia política en razón de género. Todavía más importante es que las organizaciones de la sociedad civil tendrán participación, así lo dice la normatividad que se aprobó el sábado pasado, en la propuesta de cómo se va a integrar esta Defensoría Pública. El IEPAC, a partir de la aprobación y de la publicación en el Diario Oficial, tiene 60 días para conformar esta Defensoría y para que esté en funciones en el 2024. No, me estás dando una noticia maravillosa. Déjenme decirles que en 2018 y 2021 identificamos en los dos procesos electorales 12 tipos de violencia contra las mujeres en política. Y hay que hacer una diferencia. Por un lado está la violencia política en razón de género, que es cuando se ataca a las mujeres a través de diferentes formas, de diferentes prácticas, por el hecho de ser mujeres. Pero hay una serie de violencias que nosotras encontramos en el proceso de investigación que pueden ser no consideradas en razón de género, pero que es violencia política contra las mujeres. Y las mujeres en política están en una posición desigual de poder. Y que esa desigualdad de poder, aunque no sea en razón de género, pues no trasciende legalmente como el delito de violencia política en razón de género. Y aquí habría que ver un marco más estructural de la violencia para poder darle seguimiento. Con lo que me estás diciendo, podría yo pensar que aunque no se catalogue como delito de violencia en razón de género, se puede acudir para el otro tipo de violencias, porque yo encontré brujería contra las mujeres. Recuerdo perfecto la plática y precisamente este reglamento y esta unidad va a permitir todo lo que estamos platicando, porque hoy incluso encontrar cifras de alguna autoridad no hay. No. Investigaciones las que nos has puesto sobre la mesa, pero ¿y las autoridades? Entonces esto abre el IEPAC, esto abre el marco para todo esto, para que ya existan cifras, para que ya exista metodología, reglamento, información, porque hoy, insisto, muchas personas, está tan arraigado en nuestra sociedad todavía el machismo que muchas personas no saben qué es lo que están viviendo, no se identifican. Esto también viene dentro de lo que creamos, viene muy claro que tiene que haber también información, sensibilización que llegue a las mujeres y agregamos que sea también a población en situación de vulnerabilidad, porque lo decías hace un momento, también hay personas adultas mayores, sí. También hay personas de la comunidad LGBT que se pueden encontrar en esta situación. Todo esto abarca la Defensoría, tiene plazo, establece recurso, establece forma y le da participación la ley a la sociedad civil, así que viene un reto importante para el Instituto Electoral, que déjame decirte que previo a que esto se discutiera en comisiones, el Instituto mostró buena voluntad en querer también hacerlo, porque eso es importante, y en hacerlo bien, porque implica recurso, y eso es otro de los temas que me parecen fundamentales, porque cuando hicimos el proyecto no genera un gasto impagable, pero una repercusión social muy importante. Para lograr, como tú bien sabes, la igualdad sustantiva. Híjole, estoy feliz con lo que me estás diciendo. Espérate un momento, no te me vayas. Volvemos en un momento aquí en Tiempo de Mujeres. Estamos de vuelta aquí en su programa Tiempo de Mujeres, en esta ocasión con una joven mujer en política, y es Vida Gómez Herrera. Vida, nos dabas una muy buena noticia ahorita sobre el seguimiento que se le puede dar una defensoría legal a las mujeres en el caso de violencia política en razón de género o una visión más estructural de violencia contra las mujeres en política. Nosotros identificamos en la investigación que hicimos que hay tres etapas en la violencia política
política contra las mujeres dentro de los partidos políticos, que es donde se encuentra ahorita el procedimiento, donde se va a seleccionar a las candidatas para el siguiente proceso electoral. Una segunda etapa de violencia, y ahí hay mucha violencia porque no quieren dejar a algunas mujeres o las mandan a municipios más pequeños. La mayor desigualdad contra las mujeres en política se da a nivel local, esto es en los municipios a nivel nacional. En 2015 solamente había 7% de mujeres alcaldesas a nivel nacional y local. En 2021, en el 18, a raíz de la ley de paridad, y con el 50% de candidaturas para mujeres a alcaldías y regidurías, se logró que las mujeres alcanzaran el 30%, 29% de las alcaldías en Yucatán. En el 21 se repite el número, suben un par de municipios más, pero sigue siendo la tercera parte de las alcaldías. Pero las alcaldías más pequeñas, más étnicas y más alejadas de los centros urbanos, con menores recursos, con menor población. Sin embargo, el dato que es por el que tenemos que trabajar, y Vida lo tiene muy claro, es la igualdad sustantiva. Es decir, ¿saben ustedes a cuánta gente gobiernan las mujeres, las alcaldesas en Yucatán? Solamente al 10% de la población yucateca. Es decir, sí llegaron al 50% de las candidaturas, pero no gobiernan más que al 10% de la población. Y esto tiene que ver con todos estos procesos de violencias. Vida, lo que tú nos acabas de decir es que ustedes van a promover ahora, lo acaban de aprobar más bien, y hay que, supongo, darle forma. Explícanos muy bien cuál sería el proceso de esta Defensoría Legal de las Mujeres en el marco de la violencia política. En lo inmediato se viene un reglamento que tiene que generar el Instituto Electoral del Estado para que este reglamento le dé funciones y viabilidad a la creación de la Defensoría. La verdad es que en la ley aprobada nos fuimos sobre mínimos que debe tener, por ejemplo, el tema de las abogadas mayablantes, por ejemplo, el tiempo, es decir, quien esté al frente de esta unidad estará 4 años, tendrá posibilidad de ser reelegible 4 años más, qué conocimientos mínimos debe tener la persona, sobre todo porque dentro de este tipo de violencia entra mucho el tema electoral. Viene un proceso electoral enorme en nuestro estado y nos fuimos específicos que son los mínimos que debe tener, pero el reglamento es la segunda parte importante y por eso decía que también dentro de los mínimos pusimos que deben participar las organizaciones de la sociedad civil, incluso proponiendo al perfil que estaría encabezando la unidad, y a las defensoras y defensores proponemos un esquema que sea a través de exámenes. Es decir, que el IEPAC saque convocatoria y haga exámenes para contratar a quienes estarían dando seguimiento a estos casos de violencias. Me parece esto fundamental porque es una defensoría creada a conciencia. Es la primera en el país en un instituto electoral local. Yo no lo había escuchado, ¿no? Y la verdad es algo a lo que le queremos dar mucho seguimiento porque cuando una persona sufre violencia, esté o no esté en política, se daña toda la sociedad. Sí, por y supuesto. Nuestra visión tiene que ir erradicando todas las formas de violencia y a lograr a lo que aspiramos es a la igualdad sustantiva y por eso me parece que este es un paso fundamental. No quiero dejar también de agregar que en esta iniciativa también propusimos un cambio en los cabildos, porque cuando te digo que queremos hacer una nueva forma de política, lo sustentamos con iniciativas que hoy son ley a partir del sábado pasado, y el cambio en los cabildos es que sea una sola lista de regidoras y regidores. Antes teníamos mayoría relativa y representación proporcional. La población casi nunca sabe quién es la representación proporcional, es decir, los famosos y famosas plurinominales, y sobre todo en los cabildos no se alcanzaba a conocer quién es, y muchas veces no se genera un compromiso con la ciudadanía. En este nuevo modelo, lo que se hace es que es una sola lista, y después de el presidenta o presidenta, síndico o síndica, quien sigue, la tercera persona con el porcentaje de votos llegará al cabildo. Y esto da 100% representatividad a la ciudadanía porque estarán de frente a las personas. Evitará la simulación política que muchas veces pasaba de un
candidato o candidata plurinominal jugando a perder, Ujú. solo para llegar al poder sin estos compromisos con la ciudadanía. Este es un modelo que me parece que va a permitir que todas y todos estén en campaña, dándole la cara a la población y sobre todo la población saber quién llega al cabildo. Muy interesante. Además, si consideramos que Yucatán tiene 36 municipios considerados mayas, que son pues los municipios más vulnerables y que requieren mayor apoyo. Una pregunta, ¿esto daría también, este servicio de la Defensoría Legal, daría acompañamiento a los casos, considerando que pues en el caso de la violencia política en los municipios las mujeres no tienen recursos? Totalmente, esa es la fuerza O de sea, la el creación de acompañamiento. la Defensoría, es el acompañamiento a los casos de manera 100% gratuita. Bueno, realmente es una super noticia. Ahorita nos ponemos de acuerdo para darle seguimiento a través de los grupos feministas, pero dos iniciativas más que me llamaron mucho la atención y que también han sido un modelo a nivel nacional. Ustedes también trabajaron, no sé quién propuso de las legisladoras, pero ustedes como mujeres diputadas trabajaron la ley de, espérame tantito, a suicidio feminicida. Sí, claro. Fue una propuesta, ahorita nos cuentas qué es y a qué llegó. Y la otra era, espérame, era otra violencia, además de la institucional que es contra mujeres, había otra iniciativa que hicieron, además de, ya sé, la sumisión química. ¿Qué pasó con esas dos propuestas? ¿Qué es cada una y qué pasó con ellas? En la del suicidio feminicida ya es ley en nuestro estado, fue una propuesta de la diputada Jazmín y bueno, es una realidad, en Yucatán encabeza los índices de suicidios en el país. Exacto. Pero siempre nos quedamos con esa impresión que leemos en los medios, no sabemos qué hay detrás. Lo que plantea esta iniciativa es que hay muchos suicidios que son orientados y que son causados por una violencia, es decir, por eso el término feminicida, porque tiene que ver con una violencia hacia las mujeres. Es una iniciativa interesante que también sienta un precedente. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene que investigar más a fondo. No solo es llegar y lo que vio la autoridad, sí, sino decir, el entorno. Ya se suicidó, ya se colgó, ya se cortó las venas, ya se dio un tiro, sino que esta violencia feminicida es que muchas mujeres terminan suicidándose porque llegan a un grado de violencia extrema donde prefieren suicidarse que seguir viviendo con ese agresor. Entonces, hay mucha resistencia a este concepto, no solamente, no sé si con los legisladores, que hay que comentar algo. Esta legislatura, al menos la percepción que a mí me quedó con el trabajo que llegamos a hacer colectivo, que hubo una gran sensibilidad por parte de los diputados también. ¿Es cierto esto o fue así como medio simulación para hacerlo políticamente correcto? Yo creo que como en todo, las personas somos bastante diferentes, somos 25 al interior del Congreso, diputadas y diputados, y ha sido al principio más difícil que ya en el tramo en el que estamos, es decir, al inicio sí era otra iniciativa más, sí, más, tocando temas de género. Sí había un poco de resistencia, no de todos y de todas. La verdad es que hay diputados que sí desde el primer momento se han sumado, han ayudado, incluso en el cabildeo, algunos a otro ritmo, pero sí quiero destacar que en este momento todos y todas saben en el Congreso que hay una agenda que nos mueve a todas y todos y es lograr la igualdad sustantiva. No, y que les dio orgullo hasta a los hombres, ¿no? O sea, se sienten parte de este movimiento. Finalmente, nada más platícanos qué es la sumisión química en esta propuesta de ley. Esta iniciativa empieza a nivel nacional y tiene que ver con el daño que se hace o los tipos de daño que se hace a las mujeres. Me parece la de sumisión química, que es del diputado Víctor Hugo. La de sumisión química tiene que ver con las bebidas, tiene que ver con ciertas cosas que le ponen a las bebidas y que dentro del marco normativo no está. Es una iniciativa que ha ido avanzando y que está en el análisis también con la ciudadanía y con la sociedad civil. Y este caso que menciona ahorita la diputada es interesante. Hace unos meses fue un caso muy sonado donde se invita a una chica, beben, le ponen algo con el fin de abusar de ella, se la lleva a un hotel y termina matándola en el hotel. Y se comete el feminicidio. Esta sumisión química ha sido muy común durante muchos años y muchas jovencitas, como están en la fiesta y todo lo demás, terminan no denunciándolo.
Como pueden ver, se nos acabó el tiempo, Vida. Yo creo que quedan muchos temas muy interesantes. Como pueden darse cuenta, Vida Gómez Herrera, una mujer muy joven, diputada, que ha transitado en política, pues nos ha dado mucha información. Pero antes de que te vayas, Vida, quiero que me digas, ¿hay candidatura de algo para el siguiente proceso electoral? Dime que sí, dime que sí. No, muchas candidaturas. Yo creo que es un proceso muy grande. Hablo de la tuya, hablo de la responsabilidad que hoy tengo, por supuesto, me hace pensar en todo el equipo, en todas y en todos. Y donde el equipo considere, yo por supuesto haré lo que, como ha venido siendo hoy. Te quiero decir que si hay algo en Movimiento Ciudadano al interior, es una familia donde todas y todos nos cuidamos, pero también todas y todos impulsamos al de al lado, a la de al lado. Lo sé. Y yo estoy muy orgullosa de ser parte de ese equipo, de quienes conformamos ese equipo y de la responsabilidad que se requiere, porque todos los temas que tocamos son causas. Sí. Y en la casa tenemos esa congruencia, tomaremos muchas veces decisiones difíciles y a diferencia quizá de otros institutos, visibilizaremos incluso temas, pero hay que asumir con congruencia. Pero yo, donde el equipo sienta que puedo hacer más para el Estado y también para seguir trabajando sobre todas estas causas, por supuesto ahí estaré. Pues esperemos ver a Vida, tiene un gran equipo, me consta. Si quieres mencionar a tu equipo, por favor. Bueno, la verdad es que sí es bastante grande, pero dentro de la agenda o los temas que hoy hemos tocado, por supuesto Marta Góngora, Tessy Gamboa, Milagros Castro, Mariana Cepeda, han sido fundamentales en la instrumentación y en la vinculación con la sociedad civil. Así es, un super equipo, me consta, hemos trabajado con ellas. Vida, te agradezco muchísimo esta entrevista, te deseamos lo mejor y si quedas allá como candidata te esperamos próximamente aquí en Tiempo de Mujeres. Muchas gracias.